El crucero de lujo Harmonious Edge flotaba en el vacío como un monumento al optimismo diplomático. Su casco reluciente reflejaba la luz de una docena de estrellas cercanas. Dentro de su gran plataforma de observación, seres de toda la galaxia se mezclaban con la clase de civilidad forzada que solo surge cuando todos han dejado de dispararse. El comandante Drexort se encontraba cerca de la ventana panorámica. Sus escamas púrpuras reflejaban la luz ambiental mientras gesticulaba majestuosamente con uno de sus antebrazos. El oficial de Caterion era imposible de pasar por alto, no solo por su imponente figura de 2 metros, sino porque se había posicionado en el centro exacto de la gravedad social de la sala. Su pecho lucía suficientes condecoraciones militares como para llenar un pequeño museo, cada medalla pulida para reflejar su brillo y dispuesta con precisión matemática. Y entonces, Drex continuó, su voz con la resonancia particular que proviene de alguien que nunca ha conocido una historia que no pueda mejorar. Ordené el asalto directo a su nave de mando. Los cobardes nunca lo vieron venir. Un grupo de oficiales subalternos y diplomáticos de poca monta escuchaban atentamente cada palabra. Sus diversas fisiologías alienígenas lograban transmitir la misma expresión de interés forzado. La representante comercial alaxiana asintió con entusiasmo. Sus rasgos cristalinos reflejaban la luz al moverse. 2 jóvenes tenientes cteranos permanecieron firmes, aunque no estaba claro si por disciplina militar o parálisis social. La campaña de Próxima Centauri, anunció Drex, haciendo una pausa para un efecto dramático, fue una obra maestra de superioridad táctica. Aplastamos 17 especies diferentes en 6 meses estándar. ¿17? Levantó la cantidad adecuada de dedos porque, al parecer, algunas cosas requieren ayuda visual. La verdad, si alguien hubiera llevado la cuenta, era considerablemente menos impresionante. La campaña de Próxima había sido menos una guerra y más una operación de limpieza burocrática, con la mayoría de las especies conquistadas rindiéndose tras presentar la documentación correspondiente. Pero Drex tenía un don para convertir las victorias administrativas en relatos épicos de destreza mariscal. «Cuéntanos sobre la batalla de la estación Kepler», dijo uno de los inquilinos de la izquierda, ya fuera por curiosidad genuina o por la obligación profesional de mostrar entusiasmo. Los múltiples ojos de Drex se iluminaron, literalmente, gracias a la biología caterana, y se lanzó a lo que claramente era una narración bien ensayada. Ah, la estación Kepler. El enemigo se creyó astuto, escondiéndose tras sus defensas de asteroides. No tuvieron en cuenta la determinación de Cteran. Mientras hablaba, gesticulando cada vez con más entusiasmo, las conversaciones en la recepción comenzaron a acallarse. No era la admiración lo que atraía su atención, sino la fascinación particular que surge al ver a alguien avergonzarse sin darse cuenta. Un grupo de diplomáticos arcturianos intercambió miradas que, de alguna manera, transmitían conversaciones enteras sobre vergüenza ajena. El comandante de la estación intentó negociar, continuó Drex, con la voz destilando desdén. Negociar como si hubiera términos que discutir frente al poder del cuerpo de defensa quiterano. Le dije personalmente, ríndete incondicionalmente o enfrentate a la aniquilación. Hizo una pausa, esperando claramente exclamaciones de admiración. Lo que obtuvo, en cambio, fue el tipo de silencio cortés que las recepciones diplomáticas se especializan en producir. Cerca del puesto de refrigerios, una joven humana organizaba discretamente una pila de documentos diplomáticos. Parecía tener 20 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta y el tipo de atuendo profesional discreto que delataba personal de apoyo. La etiqueta con su nombre decía porque Amanaka ayuda diplomática. Y se movía entre la multitud con la eficiencia invisible de alguien cuyo trabajo era facilitar el trabajo de los demás. Yuki había estado escuchando la actuación de Drex durante casi 20 minutos. Su expresión mantenía la perfecta máscara neutral que enseña el entrenamiento diplomático. Había escuchado variaciones de esta historia en particular al menos una docena de veces desde que subió al filo de la armonía, cada una más heroica que la anterior.
Lo interesante de las batallas en asteroides, explicaba Drex a su audiencia cautiva, es que la mayoría de las especies carecen de la valentía para el combate cuerpo a cuerpo. Prefieren esconderse tras su tecnología, sus tácticas astutas, hizo un gesto de desdén con dos de sus brazos. Su pensamiento. Los verdaderos guerreros entienden que la victoria pertenece a los audaces. El lápiz de Yuki se detuvo momentáneamente sobre su tableta de datos. La pausa fue tan breve que cualquiera que estuviera observando la habría descartado como nada más que comprobar un hecho o corregir una errata. Pero había algo en esa pequeña vacilación que sugería corrientes más profundas bajo la superficie. Por supuesto, continuó Drex, entusiasmado con su tema. Esto es algo que a las especies más nuevas les cuesta comprender. Tomemos como ejemplo a los humanos. Su voz transmitía la suficiente condescendencia como para que varios diplomáticos cercanos se removieran incómodos. Bastante encantadores a su manera primitiva, pero solo llevan haciendo misiones espaciales, ¿cuánto? ¿Un par de siglos? Apenas el tiempo suficiente para aprender las realidades de la guerra interestelar. La delegación arcturiana parecía claramente incómoda ahora. Una de ellas, una anciana con pelaje plateado, se aclaró la garganta diplomáticamente. Comandante Borak, quizás deberíamos considerar que cada especie aporta sus propias perspectivas a los asuntos militares. La risa de Drex era el tipo de sonido que podría arrancar la pintura de los mamparos. Perspectivas únicas. Embajador Rickson, con el debido respeto, no hay nada único en perder, y las especies que se han estado lanzando piedras durante la mayor parte de su historia tienden a tener una curva de aprendizaje pronunciada cuando se trata de la guerra real. El comentario quedó flotando en el aire como una fuga de gas tóxico. Varias conversaciones se apagaron por completo, e incluso los drones de servicio automatizados parecieron ralentizar sus circuitos. Era el tipo de defauxar diplomático que normalmente haría que los oficiales de protocolo se apresuraran a controlar los daños, pero Yuki simplemente continuó organizando sus documentos, con movimientos firmes y pausados. Había terminado con los acuerdos comerciales y había pasado a los protocolos de límites territoriales, mientras su estilista tomaba notas ocasionales en los márgenes. Bueno, no pretendo menospreciar a nuestros amigos humanos, añadió Drex, con un tono que sugería que pretendía hacer precisamente eso. Son perfectamente adecuados para funciones de apoyo, logística quizás. Incorrecto, pero corregir a un oficial de Caterian en público generalmente se consideraba una acción que limitaba su carrera. Los diplomáticos reunidos mantuvieron sus sonrisas diplomáticas y esperaron a que alguien más cambiara de tema. Yuki levantó la vista de sus documentos y su mirada se encontró con Drex al otro lado de la sala. Por un instante, algo brilló en su expresión. No era exactamente ira, sino una especie de una fría evaluación que apenas duró un instante antes de desaparecer tras su máscara profesional. El asedio de Vega Prime, anunció Drex, aparentemente decidiendo que sus historias anteriores necesitaban una secuela. Fue quizás mi mayor logro táctico. 3 flotas enemigas, red de defensa coordinada, generadores de escudos planetarios, todo en orden, hizo un gesto expansivo, casi derribando a un camarero que pasaba con una bandeja de bebidas exóticas. Cualquier comandante de menor rango habría pedido refuerzos, pasado meses planeando, perdido tiempo en reconocimiento. Pero tú no, instó uno de los inquilinos de la izquierda con el tono cansado de quien conocía su turno. Exactamente. Reconocí la situación tal como era. Una oportunidad para demostrar la superioridad de Caterian mediante una acción decisiva. Los atacamos con fuerza, rápido y sin previo aviso. Tácticas clásicas de choque. Los múltiples ojos de Drex brillaron de satisfacción. El enemigo nunca supo que los golpeó. Una vez más, la realidad había sido algo diferente. El asedio de Vega Prime había durado aproximadamente 4 horas e implicó la rendición de una operación minera cuya defensa consistía en 3 patrulleras anticuadas y un equipo de seguridad armado con equipo de minería. Pero Drex creía firmemente que los detalles eran para historiadores y cobardes.
Yuki había terminado de organizar sus documentos y ahora cruzaba la sala, tableta de datos en mano. Su ruta la llevó más allá del límite del público de Drake, donde se detuvo para revisar algo en su pantalla. El movimiento era natural, profesional, el tipo de cosas que los asistentes diplomáticos hacían constantemente en estos funciones. La clave para entender la guerra, explicaba Drex a toda la sala, es aceptar que se trata fundamentalmente de voluntad. Superioridad técnica, ventajas numéricas, posiciones defensivas, todo esto es secundario al espíritu del guerrero. Por eso especies como los quiteranos han dominado los asuntos militares galácticos durante milenios, mientras que otros, hizo otro gesto de desdén, permanecen perpetuamente rezagados. Interesante perspectiva, dijo Yuki en voz baja, sin levantar la vista de su tableta de datos. El comentario fue tan sutil que a todos les llevó un momento darse cuenta de que alguien había respondido al monólogo de Drex. Cuando lo hicieron, toda la atención se centró en la joven humana que seguía estudiando su pantalla con aparente concentración. Los ojos de Drex, los 6, se centraron en Yuki con la atención que un depredador presta al movimiento entre la maleza. Disculpe, ha dicho algo. Solo eso. Es una perspectiva interesante, respondió Yuki, levantando finalmente la vista con una sonrisa educada. La idea de que la voluntad es el factor principal del éxito militar. Yo mismo he visto algunos conflictos, y encuentro compleja la relación entre psicología y táctica. El silencio que siguió fue el equivalente diplomático a la explosión de una bomba. Los auxiliares jóvenes, sobre todo los humanos, no interrumpían casualmente las historias de guerra de Caterian. Simplemente no se hacía. La expresión de Drex pasó por varias fases de emoción. Sorpresa, confusión y luego una especie de diversión depredadora. Conflicto, dijo doctora. Su risa era tan aguda como para cortar el cristal. Querida, ¿qué experiencia podría tener un auxiliar diplomático en la guerra real? La sonrisa de Yuki se mantuvo perfectamente profesional, pero algo en su postura cambió casi imperceptiblemente. Era el tipo de cambio que alguien con entrenamiento militar podría reconocer como un cambio de tranquilo a listo, aunque fue tan sutil que la mayoría de la sala lo pasó por alto por completo. Ah, esto y aquello, dijo con ligereza. Trabajo de apoyo, sobre todo comunicaciones, coordinación. Nada tan dramático como tu victoria, sin duda. Comunicaciones, dijo DRA, aferrándose a la palabra como un hombre que se ahoga agarrando un salvavidas. Bueno, eso lo explica. Sentado a salvo en la retaguardia, intercambiando mensajes, no era lo mismo que liderar desde el frente, enfrentándose a un peligro real. La condescendencia en su voz era tan densa que parecía una armadura. Varios de los otros diplomáticos parecían incómodos, pero ninguno parecía dispuesto a desafiar a un oficial kiferiano condecorado en nombre de un ayudante humano. Tienes toda la razón, asintió Yuki con aparente sinceridad. El trabajo de comunicaciones tiende a mantenerte fuera del combate directo, aunque a veces la definición de seguridad puede ser relativa. Había algo en la forma en que pronunció la palabra relativa que hizo que algunos de los alienígenas más perspicaces de la sala se estremecieran nerviosos. Pero Drex estaba demasiado absorto en su propia narrativa como para notar sutilezas. Justo lo que quiero decir, declaró triunfante. La verdadera guerra requiere coraje, acción decisiva, la voluntad de acercarse al enemigo. Estos son conceptos que algunas especies, señaló vagamente en dirección a Yuki. Bueno, algunas especies requieren generaciones para comprenderlas de verdad. Yuki asintió pensativo, como si considerara esta profunda sabiduría. ¿Generaciones? Sí, eso tiene sentido. Después de todo, comprender al enemigo lleva tiempo. Aprender sus tácticas, su psicología, sus debilidades. Hizo una pausa, con estilus sobre su tableta de datos. Las operaciones militares realmente exitosas suelen ser aquellas en las que conoces a tu oponente mejor que él mismo. Precisamente. Drex bramó,
aparentemente sin darse cuenta de que Yuki acababa de describir lo contrario de su enfoque preferido. Aunque, por supuesto, ese tipo de pensamiento estratégico sofisticado requiere la formación cultural adecuada, tradición militar, herencia guerrera. Herencia guerrera, repitió Yuki, manteniendo un tono familiar. Es fascinante. Siempre me he preguntado cómo funciona eso en la práctica. ¿Crees que los enfoques tradicionales siguen siendo efectivos contra oponentes que podrían tener perspectivas diferentes sobre la guerra? El pecho de Drex se hinchó de orgullo, sus metales reflejando la luz. Los enfoques tradicionales funcionan porque se basan en verdades fundamentales sobre el combate. Agresión, acción decisiva, potencia de fuego superior aplicada en el momento crítico. Estos principios han servido a las fuerzas de Cateran durante 1000 años. 1000 años, reflexionó Yuki. Es impresionante, aunque supongo que incluso las tradiciones más exitosas a veces se enfrentan a desafíos inesperados. La forma en que mencionó desafíos inesperados hizo que el embajador arcturiano diera un pequeño paso atrás. Algo en el tono de la joven humana comenzaba a penetrar incluso el considerable ego de Drex. ¿Qué insinúas exactamente?, preguntó, con un primer indicio de genuina irritación en su voz. Yuki levantó la vista de su tableta de datos con una expresión de inocente curiosidad. Oh, nada en realidad, solo que, en mi limitada experiencia, los oponentes más peligrosos suelen ser aquellos a quienes subestimas, aquellos que no luchan como esperas. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Lo que había comenzado como la típica recepción diplomática se estaba transformando en algo completamente distinto, aunque la mayoría de los asistentes no sabían exactamente qué. Los múltiples ojos de Drex se entrecerraron mientras estudiaba a la joven humana con más atención. Tu limitada experiencia, repitió lentamente. Quizás quieras profundizar en esta experiencia. La sonrisa de Yuki no se alteró, pero algo en sus ojos sugería que Drex acababa de hacer la pregunta correcta, o quizás la equivocada. Bueno, dijo, cerrando su tableta de datos con un suave clic. Ya que preguntas, los diplomáticos reunidos tenían esa quietud particular que surge cuando una reunión social se vuelve repentinamente peligrosa. Las conversaciones en la plataforma de observación se habían convertido en susurros, e incluso los drones automatizados de servicio parecían percibir el cambio en la atmósfera, ajustando sus raíces para dar a la confrontación en desarrollo un alcance más amplio. Yuki dejó su tableta de datos en una mesa cercana con deliberado cuidado. El suave clic resonó en el repentino silencio. Cuando miró a Drex, su expresión había perdido su neutralidad diplomática y la había reemplazado por algo considerablemente más interesante. El tipo de calma que sugiere aguas profundas. Ya que me preguntaste por mi experiencia, dijo, y su voz se oyó con facilidad por toda la sala a pesar de su tono de conversación. Supongo que debería mencionar que he tenido la oportunidad de observar de primera mano las tácticas militares quiteranas. La risa de Drex fue aguda y desdeñosa, pero ahora tenía un matiz que no había tenido antes. Observar desde algún búnker de comunicaciones seguro, sin duda, archivando informes y gestionando la logística de suministros mientras soldados de verdad luchaban. Algo así, asintió Yuki con una leve sonrisa. Aunque considero que el trabajo de comunicaciones a menudo proporciona una perspectiva única de las operaciones militares. Se ven patrones que podrían no ser obvios desde otros puntos de vista. La embajadora arcturiana, sintiendo claramente que la conversación se dirigía a un lugar que no quería, hizo un gesto sutil hacia la salida. Varios diplomáticos comenzaron a alejarse de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el centro de atención de la sala, aunque ninguno estaba dispuesto a irse por completo. Hay algo magnéticamente fascinante en ver cómo se desarrolla un desastre en tiempo real. Attons, repitió Drex, sus múltiples ojos fijos en Yuki con creciente intensidad. ¿Qué clase de? ¿Qué patrones podría identificar un asistente de comunicación humano que los estrategas caterianos entrenados pasarían por alto? Yuki consideró la pregunta con aparente seriedad. Bueno, por ejemplo,
Está el patrón de cómo ciertos comandantes tienden a repetir tácticas exitosas sin considerar si sus oponentes podrían estar aprendiendo de enfrentamientos anteriores, o como las especies con largas tradiciones militares a veces se vuelven predecibles en su enfoque para la resolución de problemas. Las palabras fueron pronunciadas con perfecta cortesía diplomática, pero golpearon a Drex como una serie de dagas apuntadas con precisión. Sus escamas cambiaron de púrpura a un violeta más oscuro, una respuesta de estrés cterana que todos en la sala reconocieron, predecible. Su voz tenía ese tipo de silencio peligroso que los guerreros profesionales aprenden a reconocer como una señal de advertencia. ¿Sugieres que la doctrina militar cateriana es de alguna manera inadecuada? Oh, para nada inadecuada, respondió Yuki rápidamente. Todo lo contrario. En realidad, las tácticas quiterianas son extremadamente efectivas contra oponentes que luchan de forma convencional. La precisión, la coordinación, la aplicación abrumadora de la fuerza. Es bastante impresionante cuando funciona. La frase cuando funciona flotaba en el aire como un desafío. Las manos delanteras de Drax se habían movido inconscientemente a una posición más preparada para el combate, y su respiración había adoptado el ritmo más profundo que Caters adoptaba antes de la confrontación física. «¿Dónde funciona?», repitió lentamente. «¿Insinúas que ha habido ocasiones en las que no ha funcionado?». La sonrisa de Yuki se ensanchó un poco. «Bueno, ya que mencionaste tu historial militar antes, me preguntaba si te importaría hablar de algunos de tus compromisos más recientes». La pregunta aterrizó como un misil teledirigido que encuentra su objetivo. La postura segura de Drex flaqueó ligeramente. Por primera vez desde que comenzó la conversación, pareció genuinamente inseguro. «Mis compromisos recientes han sido completamente exitosos», dijo. Pero había un tono defensivo en su voz que no había estado allí antes. «¿Todos?», preguntó Yuki con aparente curiosidad. Incluso en las operaciones alrededor de las colonias exteriores de Caterian, las que involucraban las bases lunares, la temperatura en la habitación pareció bajar otros 10 grados. Varios de los diplomáticos alienígenas respiraron hondo, y los dos inquilinos izquierdos de Cteran de repente miraron como si quisieran estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Las escamas de Q habían adquirido un tono violeta aún más oscuro, y su respiración se volvía visiblemente dificultosa. «No sé a qué te refieres», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Base lunar Omega 7», dijo Yuki simplemente. El nombre se desvaneció en el silencio como una piedra en el agua quieta, creando oleadas de reconocimiento por toda la sala. El embajador arcturiano jadeó audiblemente, y uno de los representantes comerciales selaxianos comenzó a retroceder hacia la salida con evidente alarma. Los múltiples ojos de Rex se abrieron de par en par y por un momento pareció menos un comandante militar condecorado y más alguien que acababa de ver un fantasma. «Eso es información clasificada. ¿Cómo es posible que sepas de la batalla donde fue destruida toda una flota quiteriana?», interrumpió Yuki con suavidad. «Donde 3.000 de tus mejores soldados murieron en lo que tus informes militares describieron como un fallo de equipo y una retirada táctica». «Fallo de equipo», repitió Drex débilmente, como si las palabras pudieran protegerlo de lo que estaba. Yuki comenzó a arremangarse la manga de su chaqueta diplomática con movimientos cuidadosos y deliberados. «Es interesante porque lo recuerdo de forma bastante diferente». A medida que la tela subía por su brazo, reveló una cicatriz que le recorría la muñeca casi hasta el codo, una quemadura distintiva con el patrón característico de una descarga de plasma de alta energía. Pero no se trataba de una quemadura de plasma cualquiera. La coloración específica y el patrón de daño tisular eran inconfundibles para cualquiera que hubiera visto las consecuencias de los disparos de las armas Criterion. «Esto», dijo Yuki en voz baja, extendiendo el brazo para que la cicatriz fuera claramente visible para todos en la sala, «es de la guerra que perdió su planeta». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el sistema ambiental de la nave pareció silenciarse, como si el aire mismo contuviera la respiración.
Drex miró la cicatriz con la expresión de quien intenta resolver una ecuación imposible. Eso no es posible. No había humanos en Omega 7. Los informes de inteligencia eran muy claros. Ni naves humanas, ni personal humano, ni combatientes humanos. Yuki corrigió con un leve asentimiento. Los informes de inteligencia eran técnicamente precisos en ese punto. ¿Y entonces cómo? Drex se sobresaltó, pero se detuvo al comprender las implicaciones. Especialista en comunicación, dijo Yuki, con un tono de voz que volvía a ser conversacional. Creo que ese era el término que usé antes, aunque supongo que la descripción del puesto era un poco más completa de lo que el título podría sugerir. En la sala, varios diplomáticos alienígenas comenzaban a reconstruir lo que presenciaban. La embajadora arcteriana palideció por completo. Su pelaje plateado estaba prácticamente blanco por la sorpresa. La representante selaxiana hacía cálculos rápidos en su dispositivo de datos personales, cruzando fechas e informes de batalla. «Estuviste allí», dijo Drax, con una voz apenas por encima de un susurro. «¿De verdad estuviste allí?» «Sí que estuve», confirmó Yuki. «Hermoso planeta, la tercera luna de Ecteria Prime. Preciosa vista del gigante gaseoso desde la plataforma de observación de su estación de mando. Justo hasta el momento en que ya no estaba allí. La respiración de Drex se volvía cada vez más errática. Los informes decían fallos de equipo, sobrecarga del reactor, fallos de sistemas en cascada en toda la flota. Los informes decían lo que necesitaban decir. Yuki lo interrumpió suavemente. Imagino que a sus líderes militares les resultó más fácil explicar esa versión a la población civil que la alternativa. ¿Qué alternativa? Drex exigió, aunque su voz sugería que ya sabía que no quería oír la respuesta. La sonrisa de Yuki adquirió una cualidad que era a la vez compasiva y depredadora. La alternativa, donde una especie que descartaste como lanzapiedras primitivos, superaba en maniobras a toda tu flota, usando tácticas que tu estratega nunca antes había visto. Las palabras flotaban en el aire como una acusación. Varios de los diplomáticos lo miraban fijamente. Sus diversas fisiologías alienígenas lograban transmitir la misma expresión de horror fascinado. «Eso es imposible», dijo Drey, pero no quedaba convicción en su voz. «Kiter y la doctrina táctica son las más sofisticadas de la galaxia. Nuestra planificación estratégica, nuestra coordinación, tu previsibilidad, terminó Yuki por él. Lo cual, como mencioné antes, a veces puede ser una desventaja cuando te enfrentas a oponentes que no comparten tus suposiciones sobre cómo debe llevarse a cabo la guerra». Los múltiples ojos de Drex recorrían la sala, buscando apoyo, confirmación de cualquier cosa que pudiera restaurar su certeza sobre el funcionamiento del universo. Lo que encontró en cambio fueron los rostros de otros alienígenas que comenzaban. Mirar a la joven humana con algo parecido al miedo. La batalla duró 14 horas, continuó Yuki, con la voz en el tono preciso de quien relata especificaciones técnicas. Su flota constaba de 47 naves, incluyendo 3 acorazados clase Dreadnought y una dotación completa de naves de apoyo. Tenían superioridad numérica, ventaja tecnológica y una completa sorpresa táctica. Sí, dijo Drey débilmente, aferrándose a estos hechos como salvavidas. Exactamente. Teníamos toda la ventaja. Y perdieron de todos modos, observó Yuki. Destrucción total de la flota. Tasa de bajas total. Ni una sola nave escapó para informar lo que realmente sucedió. Pero los supervivientes, comenzó Drex, no hubo supervivientes del enfrentamiento de la flota, dijo Yuki en voz baja. El único personal de Caterian que sobrevivió a la batalla fue el que estaba estacionado en la propia base lunar. Los que se rindieron después de ver cómo toda su flota de apoyo era destruida sistemáticamente. La sala estaba tan silenciosa ahora que el zumbido distante de los motores de la nave parecía imposiblemente fuerte. Incluso los drones de servicio habían detenido sus circuitos, como si estuvieran programados para reconocer momentos de importancia histórica. Mientes, dijo Drex,
pero su voz carecía de convicción. Esto es una especie de guerra psicológica, un intento de socavar la moral de Katerian. Comandante Bork, dijo Yuki, con una voz tan autoritaria que hizo que varios alienígenas en la sala se pusieran firmes automáticamente. ¿Qué crees que ocurrió exactamente en Omega 7? Rex abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. Sus escamas habían cambiado de color varias veces más, adoptando un patrón que sugería una completa confusión emocional. Fallo de equipo, dijo finalmente, como si repetir la frase la hiciera realidad. 47 naves espaciales, dijo Yuki con paciencia. No todos sufren fallos simultáneos en los reactores debido a un mal funcionamiento del equipo. Así no funciona la probabilidad. Sabotaje, entonces, intentó Drex desesperadamente. La infiltración enemiga en nuestros sistemas se está calentando. Yuki asintió levemente. Aunque yo no lo llamaría infiltración exactamente, sino más bien una invitación. Invitación. La voz de Drex se quebró ligeramente al pronunciar la palabra. La sonrisa de Yuki se volvió casi amable. Comandante, ¿se le ha ocurrido preguntarse por qué su flota estaba en Omega 7 en primer lugar? ¿Qué objetivo estratégico justificaba comprometer a toda su fuerza de defensa sectorial a atacar una sola base lunar? Los múltiples ojos de Drex parpadearon al unísono mientras intentaba procesar la pregunta. Los informes de inteligencia indicaban que la base era un centro de comunicaciones crítico para la coordinación enemiga. Destruirla afectaría su capacidad para coordinar operaciones defensivas en 3 sistemas estelares. Informes de inteligencia, repitió Yuki pensativo. ¿Y de dónde provenían esos informes de inteligencia? De múltiples fuentes. Comunicaciones interceptadas, datos de reconocimiento, personal enemigo capturado bajo interrogatorio. Drex se detuvo a media frase al comprender las implicaciones. Personal capturado, dijo Yuki asintiendo. Especialistas en comunicación, en su mayoría, el tipo de personas que tendrían acceso a información sobre infraestructura crítica y protocolos de coordinación. El silencio se prolongó durante casi un minuto mientras Drex analizaba la cadena lógica. Cuando finalmente se dio cuenta, sus escamas se volvieron completamente blancas. Una respuesta de estrés cterana que indicaba un shock psicológico total. Nos proporcionaron información falsa, susurró. Nosotros les proporcionamos. Con exactamente la información que buscabas, corrigió Yuki. Información que confirmaba tus suposiciones sobre las estrategias y capacidades defensivas humanas. Información que te llevaba a tomar decisiones tácticamente acertadas basándote en lo que creías saber del enemigo. Rex se balanceaba ligeramente, como si la cubierta bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. El centro de comunicaciones. Ein era real, confirmó Yuki. Bastante importante, en realidad, pero no como sugerían tus informes de inteligencia. En la sala, los diplomáticos reunidos comenzaban a comprender que estaban presenciando algo sin precedentes. No solo un informe militar, sino un cambio fundamental en su comprensión del equilibrio de poder en su galaxia. ¿Qué fue realmente?, preguntó Drex, con voz apenas audible. La sonrisa de Yuki ya no era cálida. Sebo. Comandante Borak. El centro de comunicaciones de Omega 7 era un cebo. La palabra cayó en el silencio como una sentencia de muerte. Y por primera vez desde que abordaron el Harmonis Edge, Drex Borak parecía exactamente lo que era. Un soldado de carrera que acababa de descubrir que todo lo que pensaba, lo que sabía sobre la guerra estaba mal. La palabra cebo resonó por la plataforma de observación como el tañido de una campana fúnebre. Drex se tambaleó hacia atrás, extendiendo instintivamente los antebrazos buscando un apoyo que no tenía. El condecorado oficial de Katean, que había estado agasajando a la sala con relatos de supremacía militar, ahora parecía un hombre que acababa de ver cómo toda su visión del mundo se derrumbaba en escombros humeantes. Cebo, repitió. La palabra parecía atragantarse. El tipo más efectivo, confirmó Yuki,
con la paciente autoridad de un profesor que explica un concepto fundamental a un estudiante con dificultades. El tipo que se ve exactamente como lo que el enemigo espera encontrar, pero que cumple un propósito completamente diferente. Alrededor de la sala, los diplomáticos reunidos habían formado un círculo aproximado, como espectadores de una contienda de gladiadores. La embajadora arcteriana tomaba notas frenéticamente en su dispositivo personal, mientras que los representantes comerciales elaxianos se apiñaban en una conversación urgente en susurros. Incluso los tenientes quiteranos habían abandonado cualquier pretensión de lealtad a su oficial superior, con la atención completamente centrada en el ser humano. Una mujer que deconstruía sistemáticamente su doctrina militar. Permítame presentarle un panorama, comandante, continuó Yuki, adoptando lo que claramente era un modo de informe bien ensayado. Su red de inteligencia identifica lo que parece ser una instalación crítica de comunicaciones humanas. Los datos son consistentes, provienen de múltiples fuentes y confirman todo lo que sus estrategas creen sobre la infraestructura defensiva humana. Drex asintió débilmente, siguiendo la conversación a pesar suyo. Así que, naturalmente, planea un ataque decisivo. Fuerza abrumadora, precisión quirúrgica, destrucción completa del objetivo. Doctrina clásica de Cteran. Identificar la debilidad del enemigo y explotarla con la máxima eficiencia. Sí, susurró Drex. Así es exactamente como se planeó. Por supuesto que sí, dijo Yuki con algo parecido a la compasión. Porque así es como funcionan las mentes militares quiteranas. Si ves un problema, lo resuelves con potencia de fuego superior y coordinación táctica. Te fue muy útil contra oponentes convencionales. El énfasis que puso en la palabra convencional hizo que varios alienígenas en la sala se revolvieran nerviosos. El centro de comunicaciones de Omega 7 estaba transmitiendo exactamente el tipo de tráfico. Lo que se esperaría de una importante instalación de coordinación, continuó Yuki. Movimientos de flota, calendarios de suministro, preparativos defensivos. Todo perfectamente auténtico. Todo siguiendo los protocolos de comunicación humana establecidos. Pero no era real, dijo Drey, aunque parecía tener dificultades para aceptar el concepto. Oh, era absolutamente real. Yuki lo corrigió. Cada transmisión, cada paquete de datos, cada pieza de inteligencia que su gente interceptó era completamente genuina. Simplemente seleccionamos el contenido. Drex, cuyos múltiples ojos parpadeaban en la rápida secuencia que indicaba una sobrecarga cognitiva severa, no captó la distinción. Piénselo como edición, explicó Yuki amablemente. Nos aseguramos de que su red de inteligencia recibiera información precisa sobre las actividades humanas. Simplemente nos aseguramos de que fuera la información específica y precisa que los llevaría a tomar las decisiones que queríamos. ¿Pero por qué?, preguntó Drex, con la voz quebrada por la frustración. ¿Por qué querrían que atacáramos Omega 7? La sonrisa de Yuki adquirió la cualidad de un depredador que había estado esperando pacientemente precisamente esta pregunta. Porque, comandante, necesitábamos resolver un problema. El problema de cómo lidiar con un enemigo tecnológicamente superior que superaba ampliamente en número a nuestras fuerzas y tenía siglos de experiencia en guerra interestelar. La admisión provocó una oleada de conmoción en los diplomáticos reunidos. Aquí estaba un humano reconociendo abiertamente la superioridad militar de Catherine, a la vez que describía cómo la habían usado en su contra. En un combate convencional, Yuki continuó, las fuerzas humanas habrían sido destruidas sistemáticamente. Sus naves son más rápidas, sus armas más poderosas, su coordinación táctica más sofisticada. En cualquier combate justo, habríamos perdido decisivamente. ¿Y entonces cómo? Empezó Drex. ¿Quién habló de combate justo?, interrumpió Yuki, con un tono que sugería genuina perplejidad ante el concepto. Comandante, la primera regla de la guerra asimétrica es que nunca le des a tu enemigo el tipo de combate para el que está preparado.
Empezó a caminar ligeramente de un lado a otro mientras hablaba, sus movimientos inconscientemente siguiendo el ritmo de una sesión informativa militar. Su flota llegó a Omega 7, esperando encontrar una instalación de comunicaciones fuertemente defendida, rodeada de posiciones defensivas humanas estándar, plataformas orbitales, naves de patrulla, tal vez algunas naves capitales si nos sentíamos ambiciosos. Eso es exactamente lo que mostró nuestro reconocimiento, confirmó Drex débilmente. Porque eso es exactamente lo que queríamos que mostrara su reconocimiento, dijo Yuki con satisfacción. Las posiciones defensivas eran reales. Los horarios de patrullaje eran precisos. Las firmas de las armas eran auténticas. Todo lo que detectaron sus sensores era absolutamente auténtico. Pero lo que sus sensores no detectaron fueron las modificaciones que habíamos hecho a la propia instalación. Verá, Omega 7 no era solo una centro de comunicaciones. También era el laboratorio de guerra psicológica más sofisticado de la galaxia. Las palabras impactaron a Drex como un golpe físico. En la sala, varios diplomáticos retrocedieron involuntariamente, como si la distancia pudiera protegerlos de las implicaciones de lo que escuchaban. Guerra psicológica, repitió Drex aturdido. El arma más efectiva contra un enemigo que se enorgullece de su previsibilidad táctica, confirmó Yuki. Mientras su flota se posicionaba para lo que creían que sería un simple bombardeo orbital, nosotros realizábamos un análisis exhaustivo de los patrones de toma de decisiones del mando quiterano. Eso es imposible, protestó Drex. Nuestras comunicaciones estaban cifradas, nuestras discusiones tácticas clasificadas. El comandante Yuki lo interrumpió suavemente. ¿Quién cree que diseñó los algoritmos de cifrado que usaba su flota? La pregunta aterrizó como un misil guiado que encuentra su objetivo. Las escamas de Drex experimentaron otro cambio de color, esta vez asentándose en un amarillo enfermizo que indicaba una desmoralización total. El programa de intercambio de tecnología terrestre, continuó Yuki amablemente. 18 meses antes del ataque a Omega 7, especialistas en computación humana proporcionaron mejoras significativas a los sistemas de comunicación militar quiteranos. Mayor eficiencia, mayor seguridad, mejor integración con los protocolos de mando existentes. Se refiere a mejores puertas traseras, dijo Drex, con una voz apenas superior a un susurro. Mejor comprensión, corrigió Yuki. Necesitábamos saber cómo piensan los comandantes katianos, cómo procesan la información, cómo toman decisiones tácticas bajo presión. Las intercepciones de comunicación eran solo una recopilación de datos para un proyecto de investigación mucho mayor. El alcance de lo que ella describía comenzaba a penetrar incluso en las mentes diplomáticas más optimistas de la sala. Esto no era solo un engaño militar. Era una manipulación psicológica sistemática a una escala que la mayoría de las especies jamás habían imaginado posible. Así que cuando su flota llegó a Omega 7, continuó Yuki, ya sabíamos exactamente cómo se desplegarían, qué enfoque táctico adoptarían, cómo responderían a diversos escenarios defensivos. Usaron nuestra propia doctrina contra nosotros, dijo Drey, comenzando a comprender por fin. Usamos su doctrina para escribir nuestro guión, corrigió Yuki. Cada movimiento de su flota, cada táctica, la decisión estratégica de sus comandantes, cada respuesta a nuestras medidas defensivas, todo fue previsto y planeado con meses de antelación. Hizo una pausa, asimilando las implicaciones antes de asestar el golpe final. Comando, su flota no fue destruida por una potencia de fuego superior ni por una tecnología superior. Fue destruida por 47 perfiles psicológicos que nos indicaron exactamente cómo manipular su proceso de toma de decisiones hasta que se colocaron en una posición táctica ineludible. El Drex se balanceaba visiblemente ahora, con sus múltiples ojos desenfocados y la respiración agitada. Pero la batalla, las explosiones, nuestras naves fueron destruidas. Oh, por supuesto, confirmó Yuki alegremente. Los vehículos de destrucción cinética eran bastante reales. Muy efectivos, además.
Pero la razón de su efectividad no era su poder destructivo. Era porque sabíamos exactamente dónde estarían sus naves al dispararlas. ¿Cómo podían saberlo? Porque sabíamos cómo responderían a nuestros patrones defensivos. Sabíamos que Manual Táctico consultaría a su comandante de flota ante amenazas específicas. Sabíamos cuánto tardaría su proceso de toma de decisiones y qué formaciones adoptarían en respuesta a diversos escenarios. La sonrisa de Yuki adquirió un tono casi educativo, como si realmente intentara ayudar a Drex a comprender. Toda su flota fue destruida no por el comandante de armas, sino por la psicología. Simplemente creamos una situación en la que su propia excelencia táctica los condujo inexorablemente a la destrucción. El silencio que siguió fue profundo. Incluso el sistema ambiental de la nave parecía haberse silenciado, como si la misma tecnología a su alrededor estuviera procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. 47 naves, dijo Trex finalmente, con voz hueca. 47 perfiles psicológicos, corrigió Yuki. 47 conjuntos de predicciones de comportamiento, 47 protocolos de manipulación individuales, todos coordinados para crear un único resultado inevitable. Hizo una pausa, estudiando la expresión de Drex con lo que podría haber sido genuina compasión. Ese comandante Borak es como se ve la guerra asimétrica cuando se hace bien. Su especie ha pasado siglos perfeccionando el arte de ganar batallas. Pasamos 18 meses aprendiendo a asegurarnos de que la batalla que les dimos fuera una que no pudieran ganar. Y con esas palabras, la última certeza de Drex sobre la naturaleza de la guerra galáctica se desmoronó. La plataforma de observación del filo de la armonía había adquirido la atmósfera de una funeraria, si es que las funerarias se especializaban en enterrar antiguas suposiciones sobre la naturaleza de la civilización galáctica. Drey permanecía en el centro de la sala como un monumento a la confianza destrozada. Sus escamas púrpuras, ahora de un gris modelado, denotaban un colapso psicológico total. Pero Yuki no había terminado. Ni de cerca. Lo interesante de Omega 7, continuó, con el tono coloquial de quien habla del clima, es que en realidad no se trataba de destruir su flota. Los múltiples ojos de Drex se clavaron en ella con la intensidad desesperada de un hombre que se ahoga buscando madera a la deriva. ¿Qué quieres decir? Bueno, piénselo estratégicamente, dijo Yuki, acomodándose en una silla cercana con la naturalidad de quien acaba de revelar que había orquestado una de las derrotas militares más devastadoras de la historia galáctica reciente. 47 naves, 3.000 efectivos. Cifras impresionantes, sin duda, pero nada decisivas en el amplio espectro de la guerra interestelar. El embajador arcturiano emitió un leve gemido ahogado. 3.000 bajas no era una pérdida insignificante, ni siquiera para los estándares galácticos. ¿Y cuál era el objetivo?, preguntó Drax, aunque su voz sugería que ya no estaba seguro de querer saber la respuesta. La sonrisa de Yuki adquirió un tono casi profesoral. El objetivo, comandante, era la educación. Omega 7 nunca se concibió para ser una victoria militar. Fue diseñada para ser una lección. ¿Enseñar qué?, preguntó uno de los inquilinos quiteranos de la izquierda, hablando por primera vez desde que comenzó la conversación. Enseñar a la galaxia que la humanidad no libra guerras como todos los demás. Yuki respondió simplemente. La mayoría de las especies se involucran en guerras por territorio, recursos, dominio político o simplemente por sobrevivir. Los humanos luchan por una razón completamente diferente. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera hasta volverse casi insoportable. Luchamos. Guerras para terminar guerras. Las palabras flotaron en el aire como una bomba filosófica a punto de detonar. En la sala, varias mentes alienígenas se esforzaban por procesar el concepto. Eso es imposible, dijo Drey con voz débil. La guerra es una herramienta política, un medio para lograr objetivos estratégicos. No se puede luchar una guerra para terminar la guerra. Es una contradicción lógica, ¿verdad?, preguntó Yuki con genuina curiosidad. Dígame, comandante,
¿Cuál es el objetivo estratégico final de cualquier campaña militar? La victoria, respondió Drex automáticamente. ¿Y qué se logra con la victoria? Es lograr tus objetivos políticos, asegurar recursos, eliminar temporalmente las amenazas a tu pueblo, dijo Yuki Avaricia con un gesto de asentimiento. Hasta que surja el siguiente conflicto, hasta que alguien más decida que quiere lo que tienes, se oponga a lo que has hecho o simplemente se sienta lo suficientemente fuerte como para desafiarte. La guerra tradicional crea soluciones temporales a problemas permanentes. El representante comercial salaxiano seguía la conversación con la fascinación horrorizada de quien observa un desastre natural a cámara lenta. ¿Sugieres que los humanos han trascendido de alguna manera las motivaciones normales para el conflicto? No trascendido, corrigió Yuki. Evolucionado. Hemos aprendido que la manera más efectiva de ganar una guerra es asegurarse de que sea la última guerra que tengas que librar. Pero eso es. Dreg empezó y luego se detuvo cuando las implicaciones empezaron a filtrarse en su conciencia. Posible, sugirió Yuki amablemente. Poco práctico, ingenuo. Puedo entender por qué piensas eso. Después de todo, requiere un enfoque fundamentalmente diferente a todo el concepto de estrategia militar. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo, sus movimientos inconscientemente siguiendo el ritmo de una conferencia. El pensamiento militar tradicional se centra en derrotar al enemigo que tienes delante. El pensamiento militar humano se centra en comprender al enemigo tan completamente que deje de serlo. No puedes simplemente decidir que alguien ya no es tu enemigo, protestó el embajador arcturiano. Conflictos políticos, disputas por recursos, reivindicaciones territoriales, estas cosas no desaparecen solo porque las comprendas. No, asintió Yuki, pero se vuelven manejables cuando comprendes la psicología que las sustenta. Cuando sabes lo que tu oponente realmente quiere, lo que realmente teme, lo que motiva su proceso de toma de decisiones, puedes crear soluciones que aborden sus necesidades reales en lugar de simplemente derrotar a sus fuerzas militares. Drex la miraba con la expresión de alguien que intenta resolver una ecuación escrita en un idioma extranjero. Pero destruiste nuestra flota. Mataste a 3000 de los nuestros. ¿Cómo es eso comprender en lugar de derrotar? La expresión de Yuki se volvió casi amable. Comandante, ¿cuántos humanos murieron en Omega 7? La pregunta pareció tomar a Drex con la guardia baja. No lo sé. Los informes no lo especificaban. 17, dijo Yuki en voz baja. 17 humanos murieron en la batalla de Omega 7. La mayoría eran ingenieros que se quedaron para asegurarse de que los sistemas de muerte cinética funcionaran correctamente. La cifra aterrizó en el silencio como un golpe físico. 17 bajas humanas contra 3000 pérdidas cterianas no era solo una victoria. Era el tipo de logro táctico que los militares estudiarían durante siglos. 17, repitió Drex aturdido. Podríamos haber matado a todos. Ustedes, continuó Yuki con naturalidad. La situación táctica estuvo completamente bajo nuestro control desde el momento en que su flota entró en el sistema. Teníamos planes de contingencia que habrían resultado en una destrucción total sin bajas humanas. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Porque el objetivo no era matar a los Caterters, explicó Yuki con paciencia. El objetivo era demostrar que las capacidades militares humanas eran fundamentalmente diferentes de lo que su especie esperaba. Necesitábamos crear un escenario en el que sus líderes militares se vieran obligados a reconocer que sus suposiciones sobre la guerra eran incompletas. En la sala, los diplomáticos reunidos comenzaban a comprender que no solo estaban presenciando un informe militar. Estaban presenciando la revelación de un enfoque completamente nuevo para las relaciones interestelares. Los supervivientes de la base lunar, continuó Yuki, regresaron a Quiteria Prime con relatos de primera mano de lo que habían presenciado. No solo la destrucción de su flota, sino la forma en que se produjo, la precisión, la inevitabilidad, el hecho de que hubiera sido orquestada por un enemigo al que consideraban primitivo, lo que generó miedo, observó el embajador arcturiano. Respeto,
Yuki. Corregido. El miedo es temporal, en última instancia, contraproducente. El respeto bien cultivado puede durar generaciones. Drex comenzaba a tambalearse de nuevo, sus múltiples ojos parpadeaban rápidamente. Pero el informe oficial decía que se había producido una falla en el equipo. El informe oficial decía lo que debían decir para evitar el pánico y mantener la estabilidad social, coincidió Yuki. Pero los líderes militares sabían la verdad, y lo que es más importante, sabían que nosotros sabíamos que ellos sabían la verdad. La complejidad de la declaración pareció poner a prueba las ya de por sí limitadas capacidades cognitivas de Drex, pero el mensaje subyacente era bastante claro. Crearon una situación en la que nuestro gobierno tuvo que elegir entre reconocer la derrota y vivir con el conocimiento de que podían destruir cualquier fuerza militar que enviáramos contra ustedes, dijo lentamente. Creamos una situación en la que la guerra continua se volvió estratégicamente irracional, confirmó Yuki. Lo cual, casualmente, es el objetivo fundamental de toda diplomacia eficaz. Señaló la plataforma de observación, contemplando a los diplomáticos reunidos y el apacible entorno del borde de la armonía. Dígame, comandante, ¿por qué cree que estamos todos aquí? ¿Cuál es el verdadero propósito de estas negociaciones de paz? Drex miró a su alrededor como si lo viera por primera vez. Establecer límites territoriales, acuerdos comerciales, reglas de enfrentamiento para futuros conflictos. Exactamente, dijo Yuki con satisfacción. ¿Y por qué de repente todos están tan interesados en establecer reglas y límites? ¿Por qué ahora, después de siglos de expansión y conflicto territorial? La respuesta comenzaba a aparecer en varios rostros de la sala. Pero Drex seguía teniendo dificultades con el concepto, porque Yuki continuó, servicial, todas las grandes potencias militares de este sector han tenido su propia versión de Omega 7. Los arcturianos perdieron un grupo de batalla entero por lo que creyeron que fue un error de navegación. Los alaxianos descubrieron que sus redes de comunicación más seguras llevaban más de un año comprometidas. El colectivo Ptani descubrió que su IA militar había sido sutilmente reprogramada para proporcionar asesoramiento táctico que favorecía constantemente los objetivos estratégicos humanos. Cada revelación impactó la sala como una onda expansiva. El embajador arcturiano palideció por completo mientras los representantes alaxianos revisaban frenéticamente sus dispositivos de comunicación personales. Nos han estado manipulando a todos, dijo Drex con voz apenas audible. Los hemos estado estudiando a todos, corrigió Yuki. Aprendiendo de sus culturas, sus procesos de toma de decisiones, sus doctrinas militares, sus estructuras sociales, entendiendo qué motiva a cada especie, que motiva sus conflictos, que necesitan realmente para sentirse seguros y prósperos. ¿Con qué fin? Con este fin, dijo Yuki, señalando de nuevo la recepción diplomática que los rodeaba. A una galaxia donde la guerra se vuelve innecesaria porque todos comprenden que la cooperación pacífica es más rentable, más segura y más sostenible que la conquista. Hizo una pausa, estudiando los rostros de la sala con algo parecido a la compasión. Verán, lo que pasa con los humanos es que somos muy buenos aprendiendo de los errores ajenos. Hemos visto a la civilización galáctica pasar por ciclos de expansión, conflicto, colapso y reconstrucción. Hemos estudiado los patrones, analizado las causas, identificado las dinámicas psicológicas y sociales subyacentes que llevan a las especies a la guerra, y hemos incitado a la embajadora arcturiana, aunque su voz sugería que no estaba del todo segura de querer oír la respuesta. Y decidimos romper el ciclo, dijo Yuki simplemente. No mediante la conquista ni la dominación, sino mediante la comprensión, volviéndose tan buenos prediciendo y manipulando el comportamiento de enemigos potenciales que la guerra se vuelve estratégicamente inútil. Rex la miraba con algo parecido al asombro. No son soldados en absoluto. Son ingenieros sociales. Somos lo que tengamos que ser, respondió Yuki con una leve sonrisa. Soldados cuando la situación requiere fuerza, diplomáticos cuando la situación requiere negociación.
científicos cuando la situación requiere investigación, ingenieros cuando la situación requiere construcción. Pero fundamentalmente, somos solucionadores de problemas, y el problema que están resolviendo es la guerra misma, dijo la embajadora arcturiana, con la comprensión finalmente asomando en su voz. El problema que estamos resolviendo son las condiciones psicológicas y sociales que hacen que la guerra parezca una opción racional, corrigió Yuki. Lo cual, como resultado, es un desafío mucho más complejo e interesante que simplemente construir armas más grandes. Se dirigió hacia la ventana, contemplando las estrellas más allá. Todas las especies en esta sala tienen representantes aquí, no porque de repente hayan desarrollado un amor por la paz, sino porque han llegado a comprender que los humanos representan algo nuevo en la civilización galáctica. Algo que vuelve obsoletos los enfoques tradicionales para los conflictos interestelares. Miedo, repitió Drex, pero con menos convicción que antes. Oportunidad, replicó Yuki. La oportunidad de ser parte de algo sin precedentes, una civilización galáctica que resuelve sus problemas mediante la cooperación en lugar de la conquista. Se giró hacia la sala, con expresión seria pero no cruel. La decisión, como siempre ha sido, es suya. Pueden seguir pensando en los humanos como una simple amenaza militar que debe ser contenida o derrotada. O pueden reconocernos por lo que realmente somos, la especie que descubrió cómo hacer que la guerra no fuera rentable. El silencio que siguió fue diferente del silencio de asombro que había dominado la conversación anterior. Era el silencio de mentes que lidiaban con preguntas fundamentales sobre la naturaleza del poder, el conflicto y la civilización misma. Finalmente, Drex habló, con un matiz en su voz que podría haber sido asombro. Luchan guerras para terminar guerras, dijo lentamente. Y han estado ganando. La sonrisa de Yuki era cálida y genuinamente comprensiva. Comandante, todos hemos estado ganando. Solo que a algunos nos llevó un poco más de tiempo darnos cuenta. Y mientras la recepción continuaba a su alrededor, los diplomáticos reunidos comenzaron a comprender que no solo estaban negociando el fin de conflictos recientes, participaban en el nacimiento de una civilización galáctica completamente nueva. Una donde el arma más peligrosa no era la potencia de fuego superior, sino la comprensión superior. El futuro, al parecer, pertenecía a las especies que habían aprendido a hacer la paz con la misma eficacia con la que otros hacían la guerra. Y la humanidad, como se vio, era muy buena ganando. 3 horas después, mientras la recepción diplomática llegaba a su fin, Drex se encontraba de pie junto a Yuki en el mirador. Las estrellas más allá se veían diferentes, menos como campos de batalla lejanos y más como destinos para la exploración. Tengo que preguntar, dijo en voz baja, su arrogancia anterior reemplazada por genuina curiosidad. ¿Qué me pasa ahora? Me refiero a mi carrera, a mi gente. Yuki consideró la pregunta con la misma atención que le había dedicado a todo lo demás esa noche. Eso depende enteramente de lo que decida hacer con lo que ha aprendido esta noche. Y si decido advertir a mi gobierno, prepárelos para lo que viene. Comandante, dijo Yuki con una leve sonrisa. Su gobierno conoce las capacidades humanas desde hace meses. ¿Por qué crees que te asignaron a esta misión diplomática en lugar de a otro destino de combate? La insinuación golpeó a Drex como un golpe físico, pero de alguna manera no le dolió tanto como esperaba. Ya se están adaptando, se dio cuenta. Todos lo están, confirmó Yuki. La pregunta no es si la galaxia está cambiando, sino si quieres formar parte de la construcción del futuro. Drex volvió a mirar las estrellas, considerando posibilidades que nunca antes había imaginado. Esta noche, por primera vez en su carrera militar, el futuro parecía más interesante que